¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Hoy vamos a hablar de un director polémico y para eso me acompaña mi querido amigo Huemansin Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Gracias por la invitación. Jesús Chavarría, que ya cada semana está aquí, que faltaste la semana pasada. Sí, Jesús? hombre, ahora sí les quedé mal. Uno se pierde en los caminos de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Y Antonio Boone, que por primera vez nos acompaña, pero es un gusto tenerte también aquí. No, al contrario, es un gusto también estar aquí y pues acompañarles. Y platicar de este polémico director danés que nos ha sorprendido con muchas de sus películas, también nos ha impactado y también nos ha dado mucho de qué hablar porque de pronto se va mucho, pues a veces por la superficialidad y es más ruido que no es lo que nos vende. Pero para hablar de ello justamente vamos a empezar con una de sus películas, tal vez una de las más reconocidas, que es Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, que protagoniza la cantante Björk. A ver, yo vi que tomaste aire, vas. Sí, yo creo que es precisamente una de las películas en donde por fin él termina como de cuajar esta idea que tiene de estar yendo a los excesos como una forma de provocar al espectador realmente, ¿no? Como que ya antes venía de haber dejado atrás, de haber decantado el lenguaje cinematográfico en su forma de ver, con esta austeridad que estaba utilizando, y de pronto empieza a integrar otros elementos para irse a los excesos y a través de eso lograr provocar a la gente el interés por su propuesta, ¿no? Aunque yo creo que mucho de Bailando en la Oscuridad viene también de Breaking the Waves, del 96, que es cuando, aunque había hecho muchos trabajos muy interesantes y muy aceptados en términos de crítica, creo que es cuando se posiciona como un director por así decirlo, de festivales, ¿no? De este tipo de director que cada festival, cada año en Cannes o cada Berlín, lo que sea, era uno de los apellidos que te llamaba la atención. Creo que en ese momento, a mediados de los 90, es cuando nosotros dijimos, ¿quién es este tipo? ¿No? Pues a mí me parece que sí es una película sumamente interesante y yo creo que, como Jorge lo decía, viene a romper con una estructura, con un estilo que ya estaba trabajando. Y el hecho de que ya podemos decir que Lars von Trier se ha involucrado en todos los géneros. Yo creo que le han de faltar un par a lo mejor, pero todos los géneros han sido como parte de su filmografía. Entonces yo creo que es una película que inaugura toda esta serie de cada reto estilístico, un reto de tener cada uno de los géneros, ¿no? Entonces creo que es un rompimiento bien interesante. Gana con esta película, gana la Palma de Oro y un montón de reconocimientos más, pero por ahí se le sigue negando como el Oscar, ¿no? Siempre ha sido un director que no es bien visto o tan bien visto, ya ahora más, pero hacia Occidente no era tan bien visto su cine, ¿no? Pues es que sigue siendo políticamente incorrecto, ¿no? Es alguien que en sus discursos atenta contra los convencionalismos sociales a través de tipo de películas. Por ejemplo, ahí vemos a un personaje que contrasta esta congruencia en sí mismo que lleva hasta el límite en contra del contexto en el que se está desarrollando. Impulsado siempre como por el sentido de la culpa, ¿no? Ahí vemos que ella se siente culpable de lo que está pasando con su hijo y va a llevar hasta las últimas consecuencias el poder ayudarlo. Pero es, digamos, como la contraposición de la congruencia interna contra la incongruencia y el doble discurso en cuestiones morales que tiene la cuestión social y que de alguna manera pues, nos refleja mucho la sociedad norteamericana. Entonces difícilmente lo van a ver bien, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, los comentarios que hizo en Cannes cuando fue estrenada Melancolía, pues él es un provocador, es un director que provoca, ¿no? Entonces, me recuerdo un poco todo ese escándalo, pero yo lo trataba de entender más como un tipo que llega y empieza a lanzar estos comentarios puntillosos, ¿no? Esperando ver cuál es la respuesta del público. Pero también es interesante, ya que estábamos hablando de Dancing in the Dark, lo que sigue con Dogville. Porque se va, Antonio, tú mencionabas, ha recorrido diferentes géneros, pero en términos estéticos se va a un extremo completamente diferente con Dogville, ¿no? Sí, absolutamente. Además, recordemos también, siguiendo con esta incorrección, si se va a la expresión política, el guión de Dear Wendy, de Thomas Vinterberg, que es un guión que, como dices bien, atenta contra
todos estos valores y la libertad de poseer armas y estos dobles discursos, ¿no? Entonces, no solo ha sido en su filmografía y pues la Dogville, también es a fin de cuentas una película que sí va a atentar y que sí, como dice Wemansin, completamente... es un estilo completamente distinto. Se ha hablado de Brecht a la hora de hablar sobre Dogville, entonces, pues, y también va a hablar acerca de esta cuestión y los cuestionamientos, o la redundancia, de qué tan sana es la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, me parece que sí, siempre va a estar como negado, no lo van a ver muy bien, y además les haría el feo de no viajar por el premio, ¿no? Porque es un director que, entre sus muchas excentricidades, no viaja en avión, por ejemplo, ¿no? Entonces... Nunca ha estado en Estados Unidos, por Nunca ha ejemplo. estado en Estados Unidos, y pues bueno, su filmografía, mucha de su filmografía está basada en Estados Unidos, y Dancer in the Dark, pues es eso, ¿no? A fin de Sí. cuentas, el American Dream, ¿no? Y justamente, hablando ya más concretamente de Dogville, es la primera de una trilogía, todavía falta Washington, no se ha terminado de producir, pero es justamente retrata ahí Estados Unidos, así se llama esa trilogía, o así está compuesta, o así se conoce, ¿no? Luego sigue Manderley, ¿no? Y falta Washington, y de ahí también da otro salto más y va hasta Anticristo, ¿no? Que es donde conoce, o está por ahí también una de sus actrices ya fetiche, ¿no? Charlotte Gainsbourg, ¿no? Y que a final de cuentas creo que esa es la película con la que termina, si se puede de alguna manera reconocerlo así, con la que termina de impactar a nivel comercial, hasta donde puede ser comercial Lars von Trier, ¿no? Yo creo que es con Anticristo con la que realmente hasta los que no eran fans de este tipo de directores de culto de festivales querían verla por el escándalo que estaba provocando alrededor, y que se ha vuelto parte de sus armas a la hora de enfrentar retos, porque ciertamente es eso, el ir saltando de género es una forma de ponerse a prueba el mismo, de llevarlo al límite, tan al límite como lleva a muchos de sus actrices, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención justo con lo que estás diciendo a propósito de Anticristo. Por ejemplo, cuando veíamos a Dogville o Manderley en aquellos lejanos años de los finales de los 90, principios de este siglo, los que íbamos a la muestra, los que íbamos al foro, era un director, sí, perturbador, formaba parte de esta propuesta Dogma, muchos directores daneses conocimos en este momento, nos llegaron, porque el cine danés es muy sólido desde los inicios del cine, ¿no? Y para prueba ahí está Carl Dreyer, ¿no? Pero el cine nórdico concentrado en Dinamarca con el movimiento Dogville formó parte como de ciertas personas, de cierto público que quería ver cierto cine que también era, sí, desafiante para el público mirarlo. Me parece que con Anticristo se convierte en el desafío pop, ¿no? El simple hecho de que fuera censurada en diferentes países, que llegara tan tarde a México, yo no termino de explicarme por qué sigue siendo la película que más gente ha metido en la Cineteca Nacional, Anticristo. Llegó muy tarde, la podías conseguir en DVD desde tiempo antes de que se proyectara. El tema, no estoy muy seguro si sea tan accesible para todo el mundo, es un tema muy profundo y se va a los vericuetos y rescoldos y cavernas de la mente y de la expresión y no sé si llamar también sexualidad. Es algo muy curioso, tal vez sea una de sus obras más densas, pero también es pop, ¿no? Es muy interesante que menciones a Dreyer, por ejemplo, que es una de las influencias más marcadas que el mismo Lars von Trier ha dicho, es que Karl Theodor Dreyer me ha influido en mi trabajo, y Dreyer es un cineasta profundamente, no sé si llamarlo espiritual, filosófico, y es algo que rescata Lars von Trier. Entonces ha habido como una serie de, pues un interés renovado en la filmografía de Dreyer, a ver hasta dónde. Y también Dreyer fue pues controversial en su tiempo, ¿no? Con La Pasión de Juana de Arco, por ejemplo, hasta dónde empujó a Falconetti para hacer el personaje. Igual las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, o las declaraciones de Charlotte Gainsbourg recientemente, es que me ha llevado hasta los extremos y probablemente no volvamos a trabajar juntos, que ha dicho, ¿no?
Entonces es muy interesante cómo empezamos a ver como una cierta personalidad del cine danés que, como decía Wemansin, efectivamente, pues como que este pop de tantos autores daneses que ahora podemos conocer, pues gracias al Dogma, ¿no? Ajá. Entonces ha sido un fenómeno como paradójico, una película, como dice Wemansin, tan densa, que sea una película tan popular al mismo tiempo, es como extraño, ¿no? Extraño. Sí, y tocaron también un punto muy interesante que es el de los actores, ¿no? Todas las actrices que han trabajado con Lars von Trier siempre se han quejado. Björk dijo que terminando Dancing in the Dark que jamás iba a volver a filmar una película porque para ella fue sumamente desgastante. Ahí está lo de Charlotte, ¿no? Pero está también Nicole Kidman, que también la trató bastante mal y por ahí terminaron muchas cosas. Y saltamos siguiente justamente a su película, tal vez la más polémica porque se causó revuelo en Cannes, que es justamente Melancolía, donde dice esto que él considera o entiende a Hitler y por qué hizo ciertas cosas y terminan echándolo del festival, ¿no? Creo que son malas interpretaciones, sí, ¿no? De lo que se puede llegar a declarar. Yo creo, a mí me parece muy claro que él en su cine busca ver las cuestiones de ambos lados de la moneda, ¿no? Ver las implicaciones que tiene ciertas situaciones. Por ejemplo, Dear Wendy es una muestra de ello. Ahí él da un vistazo tanto de lo que puede provocar este hecho de poseer un arma dentro de los que lo censuran, como dentro de los que lo disfrutan. ¿Cuál es la visión de aquellos que disfrutan tener un arma? Esta relación casi sexual que tienen con ellas o como una forma de sustituir carencias. Él siempre está de alguna manera viéndolo de esa forma, creo yo. Y en este caso, en Melancolía y etcétera, esta declaración, pues creo que tiene más que ver con eso, ¿no? No que esté de acuerdo tal vez con lo que él había hecho, con lo que hizo Hitler en este caso, sino más bien está entendiendo qué es lo que estaba pasando. Creo que va por ahí, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, Europa, que es ya una película de sus primeras películas, en donde vemos qué sucedió con los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la derrota, ¿no? Con los vencidos? Entonces, probablemente es como esta cuestión de sí entender qué es lo que pasó, ¿no? Socialmente, en la Alemania de posguerra, ¿no? Entonces... Especialmente un danés que vivió o que viene de un país que fue ocupado por los nazis. Exactamente. Y que, aunque no son tan famosos como la Resistance de Francia, también tuvieron su resistencia. De hecho, en la Cineteca, ahí también recuerdo una película nórdica con un par, no me acuerdo cómo se llaman, creo que era limón y citrón y helado, una cosa así, que eran los apodos de una pareja que formaban parte de la resistencia en Dinamarca y que llevaban a la gente a escapar a Suecia, que era el país neutral. Pero sí entiendo, yo coincido mucho con lo que están planteando ustedes, pero me parece que lo que él dijo en Cannes también fue en cierto modo desafiante, ¿no? En cierto modo provocador. Recuerdo incluso a la actriz Kristen Dunst que se le quedaba mirando así como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, sí, fue una reacción tan espontánea y pues recordemos que es un provocador, es el enfant terrible, ¿no? Del cine. Pero gran peli, Melancolía. Sí, y hacer ¿no? un paréntesis que película. Melancolía tiene su parte de ciencia ficción, ¿no? Porque Melancolía es un astro que va a ir a destruir la Tierra, ¿no? Y de ahí pasamos justamente a Ninfomanía, que la primera vez que se proyectó en nuestro país fue en el Festival de Cine de la Riviera Maya, luego llegó a la Cineteca Nacional, se estrenó comercialmente y ahora llega la segunda parte que ya muchos esperamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es la película que nos muestra a Lars von Trier instalado dentro de la cuestión comercial. A mí me lo parece muy claro, ¿no? Esta película todo el mundo realmente la quiere ver, todo el mundo está esperando a que salgan estas dos versiones, a pesar de que son las versiones censuradas, y que seguramente será un gran éxito cuando salgan las versiones completas, si es que las llevan al cine o las llevan al Blu-ray Disc. Yo creo que ya el público ya lo tiene muy bien identificado. Ahorita es el director que está marcando la tendencia, digamos que es el director de vanguardia, por así decirlo. Entonces, pues digo, esta es ya el Lars von Trier instalado dentro del circuito comercial, pésele a quien le pueda pesar, ¿no?
Mucho ruido y pocas nueces, decía Shakespeare. Creo que la campaña publicitaria ha sido excelente en el caso de esta película Ninfomanía. Esa forma en que te iba lanzando algunos extractos de los capítulos te dejaba súper picado. A mí lo que no me gusta es la idea de dividir la película en dos partes, hacer una versión para América Latina que tiene algunos minutos que según Lars von Trier no le afectan a la narrativa. Yo creo que de alguna manera sí afectan en la percepción. Cuando tú te enfrentas a una obra, es como si tú dijeras, pues voy a escuchar la novena de Beethoven en pedacitos, ¿no? Para mí, creo que sí, espero que llegue el disco completito, que no tenga que depender de las cadenas cinematográficas con sus criterios de horarios para poder ver completa una película. Por el momento, ver el volumen 1 no me deja satisfecho así como lo veo. La película me parece fascinante. Ahora, todo eso de si usó actrices dobles para las escenas explícitas, me parece que es absolutamente secundario. Lo que me parece fundamental es hablar de ese lado oscuro, que ya lo tocan sus otros personajes en otras películas. Creo que no hay nada más fascinante que entrar en aquello, en estos espacios que están fuera de las convenciones sociales, que nos ayudan a movernos como engranajes de una sociedad, que es lo que ocurre echándonos un clavado hacia adentro. Y me parece en ese sentido que Charlotte está fantástica. Es sin duda una película fascinante, como lo dices. Es una película que sí, yo concuerdo contigo en el sentido de que pues, nos queda como esta insatisfacción de saber qué va a pasar, ¿no? Pero sigue manteniéndose ese Lars von Trier como con esta idea un poco marxista en el sentido de la distancia, ¿no? Hay una secuencia en Ninfomanía que, bueno, vamos a repetir, como si se rebobinara la película, o ya casi al final este recuerdo de sus amantes. Materialismo histórico y dialéctico. Exacto, y hacer un homenaje a Muybridge, por ejemplo, que nos está recordando, bueno, es que esto es una película a fin de cuentas, ¿no? Efectivamente, Julio tiene razón, la estamos esperando la segunda parte. Y pues esperemos que no nos deje insatisfechos. Sí, y retoma varias cosas, como contarlo por capítulos, ¿no? Las voces guturales en sus personajes. Porque al momento ha sido Ninfomanía en coitus interruptus, ¿no? Digo, vamos a ver si ya. Bueno, en la Cineteca hay la propuesta ¿no? de que se proyecten juntas las dos partes, ojalá se llegue a buen término. Y nosotros ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos la próxima semana porque vamos a hablar de robots gigantes, a propósito del estreno de los Transformers. Sí, caray, es momento de hablar de ese tipo de películas. Sí, muchas gracias, Wemansin. Un gusto. ¿Dónde te pueden localizar tu Twitter? Wemansin, Humanzin, con la @ al principio en Twitter. A mí ya saben, @jchavarría_cine. Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook como Antonio Bunt, en Twitter @Antonio Bunt, y pues con mucho gusto y encantado de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias a todos y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.